Bienvenidos a un viaje único a través de la sorprendente tierra de Ecuador. Ubicado en la región noroeste de América del Sur, este país posee una diversidad extraordinaria que se extiende desde la majestuosa cordillera de los Andes hasta las exuberantes selvas amazónicas y las paradisíacas costas del Pacífico. La geografía de Ecuador es simplemente fascinante. En un área relativamente pequeña, alberga una inmensa variedad de ecosistemas, desde cumbres nevadas hasta extensas llanuras y densos bosques tropicales. La riqueza de su biodiversidad es impresionante, con miles de especies de flora y fauna que conviven en este maravilloso rincón del mundo. Pero más allá de su asombrosa geografía, Ecuador es hogar de una población cálida y acogedora, que ha preservado su herencia cultural a lo largo de los años. Las tradiciones indígenas se entrelazan con la influencia colonial, creando una identidad única y diversa que se refleja en su música, arte, danzas y festivales coloridos. La historia de Ecuador es tan rica como su naturaleza. Con vestigios arqueológicos que datan de civilizaciones antiguas como la cultura inca, se descubren maravillas que narran las historias de la grandeza y la resistencia de estas culturas ancestrales. Desde las cumbres de los Andes hasta los encantadores pueblos coloniales, pasando por el misterioso encanto de las Islas Galápagos, reconocidas mundialmente por su excepcional diversidad biológica, Ecuador es una joya que ofrece experiencias únicas a cada paso que damos en su territorio. En este viaje, exploraremos cada rincón de esta tierra maravillosa. Prepárate para sumergirte en la belleza, la historia y la maravilla que es Ecuador. Ecuador, un país ubicado en la región noroeste de América del Sur, se destaca por su sorprendente variedad geográfica. A pesar de ser uno de los países más pequeños de la región, alberga una asombrosa diversidad de paisajes que abarcan tres principales regiones: la costa, la Sierra Andina y la región amazónica. La región costera de Ecuador se extiende a lo largo del Océano Pacífico y está salpicada de playas de arena dorada y exuberantes manglares. Esta área es conocida por su rica biodiversidad marina y una amplia gama de ecosistemas que van desde bosques secos hasta selvas tropicales. La majestuosa cordillera de los Andes atraviesa el país, ofreciendo un paisaje montañoso espectacular que alberga picos nevados, volcanes activos y valles fértiles. Este paisaje montañoso no solo es impresionante, sino que también es esencial para la vida y la cultura de Ecuador. La región amazónica, situada al este del país, es una vasta extensión de selva tropical que alberga una increíble biodiversidad. Esta selva es el hogar de numerosas especies de plantas, animales y comunidades indígenas que han preservado sus tradiciones a lo largo de los siglos. Además, Ecuador es conocido por las famosas Islas Galápagos, un archipiélago de gran importancia científica y ecológica. Estas islas, con sus ecosistemas únicos y su fauna extraordinaria, jugaron un papel crucial en la teoría de la evolución de Charles Darwin. La gran diversidad geográfica de Ecuador también se refleja en su variedad de climas y paisajes. Desde los cálidos y húmedos bosques tropicales hasta los frescos páramos de alta montaña, este país ofrece una sorprendente gama de entornos para explorar. Ecuador, a pesar de su tamaño, es un tesoro natural que alberga una gama impresionante de paisajes, climas y ecosistemas. Esta diversidad geográfica es la columna vertebral de la riqueza natural y cultural que hace de Ecuador un destino único y fascinante. Quito, la capital de Ecuador, es una ciudad que respira historia, cultura y una riqueza patrimonial única. Ubicada en los Andes, a una altitud de más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, Quito es la segunda ciudad más alta del mundo y la primera en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El corazón histórico de Quito es un tesoro arquitectónico, donde la herencia colonial española se muestra en su esplendor. Sus estrechas calles empedradas, plazas encantadoras y edificaciones coloniales preservadas nos transportan a épocas pasadas. Destacan la Catedral Metropolitana, la Iglesia de la Compañía de Jesús y el Convento de San Francisco, todos testimonios vívidos de la historia y la arquitectura de la ciudad. Una de las experiencias más impactantes de Quito es observar su paisaje urbano desde el Panecillo, un cerro que ofrece una vista panorámica que abarca la ciudad colonial y la moderna. Desde este mirador, se puede apreciar la grandeza de la ciudad, rodeada por las montañas de los Andes, un espectáculo que deja sin aliento. Quito no solo es un museo al aire libre por su arquitectura colonial, sino que también es una ciudad vibrante, llena de cultura y arte. Sus museos, galerías de arte, festivales y espectáculos folclóricos muestran la diversidad y la creatividad de su gente.
Además de su patrimonio histórico, Quito es una ciudad en constante evolución. Sus barrios modernos, distritos financieros y crecimiento urbano muestran su compromiso con el progreso y el desarrollo sostenible. Quito es una ciudad que fusiona magistralmente su pasado con su presente, conservando sus raíces mientras abraza el futuro. Su encanto histórico, su riqueza cultural y su desarrollo dinámico la convierten en un destino imperdible para cualquier viajero en busca de una experiencia enriquecedora. Quito, la capital ecuatoriana, alberga una variedad de lugares fascinantes que atraen a visitantes de todo el mundo. Desde su centro histórico hasta sus maravillas naturales, esta ciudad ofrece una amplia gama de sitios imperdibles. Centro histórico. El corazón de Quito es su centro histórico, uno de los mejor conservados en América Latina. Las calles empedradas y las plazas adoquinadas albergan edificios coloniales, iglesias y monumentos que narran siglos de historia. La Plaza de la Independencia, la Plaza San Francisco y la Plaza Santo Domingo son ejemplos emblemáticos de este patrimonio. La Basílica del Voto Nacional. Esta majestuosa iglesia es un ícono de la arquitectura gótica en Quito. Ofrece una vista panorámica de la ciudad desde sus torres, además de exhibir intrincadas esculturas y vidrieras que cuentan la historia del país. El teleférico. Una experiencia única es ascender en el teleférico hacia el Pichincha, la montaña que abraza a la ciudad. Desde lo alto, se disfruta de una vista espectacular de Quito y su entorno montañoso. La mitad del mundo. Ubicada a las afueras de la ciudad, esta área marca la línea ecuatorial, un punto de referencia para los amantes de la geografía y la ciencia, donde se puede estar literalmente en dos hemisferios al mismo tiempo. El Parque Metropolitano. Es el pulmón verde de la ciudad, un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza, hacer senderismo, ciclismo y disfrutar de un día al aire libre. El Parque La Carolina. Este parque urbano ofrece espacios de recreación, áreas verdes y es el epicentro de eventos culturales y deportivos en Quito. Estos son solo algunos ejemplos de los numerosos lugares que Quito tiene para ofrecer. La mezcla entre su rica historia, su belleza natural y su vida moderna hacen de esta ciudad un destino versátil y emocionante para todo tipo de viajeros. Los Andes, una cadena montañosa impresionante, atraviesan el territorio de Ecuador, ofreciendo paisajes espectaculares, biodiversidad única y experiencias inolvidables para quienes se aventuran a explorar esta región. Paisajes escarpados. Los Andes ecuatorianos son conocidos por su paisaje montañoso, con picos nevados, valles profundos y lagunas de aguas cristalinas. La cordillera de los Andes ecuatorianos es el hogar de varios volcanes, incluyendo el Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo, y el Chimborazo, conocido por ser el punto más alejado del centro de la Tierra. Pueblos y comunidades andinas. Esta región alberga comunidades indígenas que han mantenido sus tradiciones ancestrales a lo largo del tiempo. Los pueblos andinos exhiben una riqueza cultural única, con artesanías, música y festividades que reflejan la conexión profunda con la naturaleza y sus antepasados. Turismo de aventura. Los Andes son un paraíso para los amantes del turismo de aventura. Senderismo, escalada, ciclismo de montaña y avistamiento de aves son solo algunas de las actividades que se pueden disfrutar en este entorno natural espectacular. Reservas naturales. En esta región, se encuentran reservas naturales como el Parque Nacional Cotopaxi y el Parque Nacional Cajas, que preservan la diversidad ecológica, permitiendo a los visitantes explorar la flora y fauna únicas de estos ecosistemas. Los Andes ecuatorianos, con su belleza sobrecogedora y su papel crucial en la vida del país, representan una experiencia inigualable. Esta región es mucho más que una cadena montañosa, es un tesoro natural y cultural que forma el corazón mismo de Ecuador. Baños de Agua Santa. Una encantadora ciudad ecuatoriana situada en la falda del volcán Tungurahua, es conocida como el punto de partida para la famosa Ruta de las Cascadas, una experiencia que cautiva a visitantes de todo el mundo. La Ruta de las Cascadas. Esta ruta es un recorrido emocionante que lleva a los aventureros a través de un paisaje de exuberante vegetación y cascadas majestuosas. El trayecto ofrece la oportunidad de explorar y maravillarse con al menos una docena de deslumbrantes cascadas a lo largo del camino. Los viajeros pueden participar en diversas actividades, desde el senderismo hasta el ciclismo de montaña, mientras exploran esta región llena de naturaleza virgen y adrenalina.
La posibilidad de hacer canopy sobre las cascadas o bañarse en aguas termales añade un toque especial a la aventura. Cada cascada a lo largo de la ruta tiene su propia particularidad, ofreciendo espectaculares vistas y una atmósfera de tranquilidad y asombro. Entre las cascadas más destacadas se encuentran el Pailón del Diablo, Aboyán, Manto de la Novia y el Macri. Además de la naturaleza, Baños ofrece una experiencia auténtica de la vida local. Su gente cálida y amigable, junto con su gastronomía tradicional, enriquecen la visita con un toque cultural único. La ruta de las cascadas en Baños es mucho más que un simple recorrido, es un viaje que despierta los sentidos, invitando a sumergirse en la naturaleza, la aventura y la belleza escénica de una región que se distingue por su esplendor natural. El Parque Nacional Sangaí, situado en la región central de Ecuador, es uno de los tesoros naturales más impresionantes del país. Designado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, este parque destaca por su diversidad biológica y paisajes imponentes. El parque es hogar de una vasta variedad de especies vegetales y animales. Desde bosques nublados hasta páramos, alberga una riqueza única de flora y fauna, incluyendo especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el cóndor andino y el tapir. El parque se caracteriza por su paisaje volcánico, con una serie de conos volcánicos, lagunas y ríos que atraviesan la región. El volcán Sangaí, activo y emblemático, es uno de los principales atractivos del parque. La zona alrededor del parque está habitada por comunidades indígenas que han mantenido sus tradiciones y su relación armoniosa con el entorno natural. Sus costumbres y prácticas culturales forman parte esencial de la identidad de la región. El Parque Nacional Sangaí es un ejemplo destacado de conservación. La preservación de este ecosistema único es crucial para la biodiversidad y para la protección de los ecosistemas de alta montaña en la región. El Parque Nacional Sangaí es mucho más que un área natural protegida, es un santuario de vida silvestre y un recordatorio de la importancia de preservar estos espacios para las generaciones futuras. Su magnificencia natural y su valor ecológico hacen de este parque un activo invaluable para la biodiversidad de Ecuador. Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y un importante centro económico y cultural, es un crisol de historia, modernidad y encanto costeño que cautiva a quienes la visitan. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es el Malecón 2000, un paseo a lo largo del río Guayas. Este espacio público ofrece una variedad de atracciones, como museos, jardines, restaurantes y centros comerciales, convirtiéndolo en un lugar de encuentro para locales y turistas. Guayaquil es una ciudad que fusiona su herencia colonial con una arquitectura moderna. Lugares como el barrio Las Peñas, con sus coloridas casas restauradas y sus calles empedradas, contrastan con la zona comercial y financiera que muestra la cara moderna de la ciudad. El Parque Seminario, conocido como el Parque de las Iguanas, es un lugar icónico donde se pueden observar iguanas deambulando libremente. Por otro lado, el Malecón del Salado ofrece áreas verdes, paseos en bote y es un refugio natural en el corazón de la ciudad. La cultura en Guayaquil es vibrante, con festivales, música y danza que reflejan la alegría y el espíritu festivo de su gente. La comida local, rica en mariscos y platos tradicionales como el ceviche, es una delicia para los amantes de la gastronomía. Guayaquil es una ciudad que ofrece una mezcla encantadora de tradición y modernidad. Su riqueza cultural, su ambiente acogedor y su vitalidad la convierten en un destino imperdible para aquellos que buscan una experiencia auténtica y dinámica en Ecuador. La costa del Pacífico sur de Ecuador, una región encantadora, es un paraíso costero que cautiva con sus playas espectaculares, pueblos encantadores y una riqueza cultural que refleja la esencia del país. Esta costa se extiende a lo largo del litoral ecuatoriano, ofreciendo una variedad de playas que van desde arena blanca y aguas cristalinas hasta acantilados rocosos. Lugares como Montañita, conocido por su ambiente relajado y surf de clase mundial, o Ayampe, un destino más tranquilo y perfecto para la desconexión, son solo ejemplos de la diversidad de opciones que ofrece. La vida en los pueblos costeros es una mezcla fascinante de tradición y modernidad. Los habitantes locales mantienen fuertes lazos con el mar, dedicándose a la pesca y preservando sus costumbres y festividades que reflejan la identidad de la región. La costa también alberga áreas de conservación ecológica, como el Parque Nacional Machalilla y el Parque Nacional Machalilla. Estas reservas protegen la rica biodiversidad y ofrecen la oportunidad de explorar bosques secos, manglares y hábitats marinos.
La costa del Pacífico Sur es ideal para los amantes del mar. Ofrece oportunidades para la observación de ballenas en ciertas épocas del año, buceo en arrecifes coralinos y la exploración de la diversa vida marina que habita en estas aguas. La costa del Pacífico Sur de Ecuador es un tesoro que combina la magnífica belleza natural con la autenticidad cultural de sus habitantes, invitando a los visitantes a disfrutar de sus playas paradisíacas y a sumergirse en un ambiente relajado y acogedor. Las Islas Galápagos, situadas en el Océano Pacífico, son un paraíso natural único que alberga una biodiversidad extraordinaria y un legado histórico invaluable. Estas islas son reconocidas por su diversidad biológica inigualable, siendo un laboratorio viviente que inspiró la teoría de la evolución de Charles Darwin. Es el hogar de especies únicas como las tortugas gigantes, iguanas marinas, pingüinos, leones marinos y aves endémicas, que han evolucionado de manera singular. Las islas están marcadas por su formación volcánica, lo que ha dado lugar a paisajes variados y espectaculares. Desde playas de arena blanca hasta cráteres volcánicos, cada isla ofrece una experiencia única. La conservación de este ecosistema único es una prioridad. Es un área protegida que busca preservar la vida silvestre, los hábitats marinos y terrestres, así como promover el turismo sostenible que minimice el impacto en el entorno. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar estas islas a través de actividades que incluyen buceo, snorkel, senderismo y observación de la vida silvestre. Además, el turismo responsable es fomentado para preservar la frágil ecología del archipiélago. Las Islas Galápagos son mucho más que un destino turístico, son un patrimonio mundial, una maravilla natural que inspira respeto, asombro y admiración por la diversidad de la vida en nuestro planeta. Su importancia ecológica y su belleza única las convierten en un tesoro que merece ser protegido y apreciado. Los Andes del sur de Ecuador, un paraíso natural entre montañas, bosques y valles, es reconocido por ser el hogar de una de las mayores diversidades de orquídeas en el mundo, ofreciendo un espectáculo floral que asombra a quienes exploran esta región. Estas montañas albergan una variedad extraordinaria de orquídeas, con más de 4,200 especies registradas. Desde orquídeas diminutas y coloridas hasta las flores más grandes y extravagantes, este ecosistema es un paraíso para los amantes de estas plantas. Los bosques nublados, valles y áreas montañosas de los Andes del sur proporcionan el entorno ideal para estas flores exquisitas. Las orquídeas crecen en una variedad de condiciones, desde zonas húmedas y frescas hasta entornos más secos y soleados. La conservación de este ecosistema es esencial para la preservación de las orquídeas y su diversidad. Los esfuerzos de conservación buscan proteger estas plantas únicas, manteniendo su hábitat natural y fomentando su estudio y admiración. Esta región atrae a botánicos, científicos y amantes de la naturaleza que desean explorar y maravillarse con la belleza y diversidad de las orquídeas. Existen tours y rutas especializadas que permiten la observación de estas flores en su entorno natural. Los Andes del sur de Ecuador, la tierra de las orquídeas, nos recuerdan la belleza extraordinaria y la fragilidad de la naturaleza. Estas flores exquisitas son un tesoro que subraya la diversidad natural del país y la importancia de su conservación para las generaciones futuras. Cuenca, la tercera ciudad más grande de Ecuador, es un tesoro histórico y cultural enclavado en los Andes del sur. Con su arquitectura colonial, paisajes encantadores y una rica herencia cultural, es un destino imperdible para quienes buscan la autenticidad de la historia ecuatoriana. El corazón de la ciudad es su centro histórico, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas, plazas y edificios coloniales bien conservados reflejan la magnificencia de la historia y la arquitectura de la región. Cuenca es conocida por sus iglesias y catedrales impresionantes, como la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, que destacan por su diseño y detalle arquitectónico. Además, las casas antiguas, los patios y balcones de estilo colonial añaden encanto a la ciudad. La ciudad es un crisol cultural, con galerías de arte, museos y festivales que muestran la rica tradición artística de la región. La artesanía local, como la cerámica y la fabricación de sombreros de paja toquilla, también refleja la destreza y la identidad cultural de Cuenca. Cuenca se enorgullece de su belleza natural. Ríos, parques y miradores ofrecen vistas panorámicas de la ciudad y su entorno montañoso, convirtiéndola en un lugar ideal para la relajación y el contacto con la naturaleza. Cuenca es mucho más que una ciudad colonial, es un lugar que conjuga historia, cultura y un entorno natural encantador.
su herencia arquitectónica, su vida cultural vibrante y su entorno natural la convierten en un destino excepcional que invita a sumergirse en la historia y el encanto del Ecuador. El oriente de Ecuador, una región rica en biodiversidad y cultura, alberga la vasta extensión de la Amazonía, un ecosistema sorprendente que ofrece una ventana a la naturaleza virgen y a la vida tradicional de sus habitantes. Esta región es hogar de una de las selvas tropicales más diversas y exuberantes del mundo. Sus ríos, bosques densos y biodiversidad única proporcionan un entorno natural único, donde se encuentra una gran variedad de especies de flora y fauna. Las comunidades indígenas, como los Guarani, Shuar y Quichua, mantienen una relación estrecha con la selva amazónica, preservando sus tradiciones, conocimientos ancestrales y su forma de vida en armonía con la naturaleza. El Oriente ofrece oportunidades para el turismo sostenible, permitiendo a los visitantes explorar la selva, participar en caminatas, observación de aves, excursiones en canoa por los ríos y vivir experiencias auténticas en la selva. La preservación de la selva amazónica es crucial para la conservación de la biodiversidad. La región se enfrenta a desafíos como la deforestación y la protección de las tierras indígenas, lo que destaca la importancia de estrategias de conservación efectivas. El oriente de Ecuador ofrece un viaje hacia la naturaleza salvaje y la cultura auténtica. Su riqueza natural y la preservación de las tradiciones de sus habitantes hacen de esta región un tesoro que cautiva a los aventureros en busca de experiencias únicas y en armonía con la naturaleza. El Parque Nacional Yasuní, ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, es un santuario de biodiversidad que alberga una riqueza natural inigualable, convirtiéndose en uno de los lugares más diversos y significativos del planeta. Esta reserva de biosfera es hogar de una asombrosa variedad de especies. La selva del Yasuní alberga una diversidad incomparable de plantas, mamíferos, aves, anfibios e insectos, incluyendo especies en peligro de extinción y muchas aún por descubrir. El parque es habitado por comunidades indígenas, como los Guarani, Quichua y Guarani, cuya relación con la naturaleza se refleja en su cosmovisión, tradiciones y saberes ancestrales. El Yasuní enfrenta desafíos de conservación debido a la explotación petrolera y la deforestación. Sin embargo, su preservación es vital para la conservación de la selva amazónica y para proteger la diversidad biológica única que alberga. El parque atrae a científicos y turistas interesados en la exploración y comprensión de su riqueza natural. Existen programas de turismo responsable que permiten a los visitantes adentrarse en la selva, respetando su entorno. El Parque Nacional Yasuní es mucho más que una reserva natural, es un tesoro invaluable de biodiversidad, conocimientos ancestrales y una muestra viva de la exuberante Amazonía. Su conservación es fundamental para el equilibrio ecológico y la preservación de la herencia cultural de la región. La diversidad de Ecuador es un tesoro invaluable que abarca desde sus majestuosas montañas hasta las exuberantes selvas amazónicas, pasando por encantadoras ciudades coloniales y regiones costeras impresionantes. A lo largo de este recorrido por este hermoso país, hemos explorado una variedad única de paisajes, culturas y tradiciones, cada uno con su encanto especial y su importancia distintiva. Desde las cumbres de los Andes hasta las profundidades de la Amazonía, pasando por los encantos urbanos y las tradiciones arraigadas en la historia, Ecuador nos invita a adentrarnos en su diversidad y a apreciar la riqueza natural y cultural que lo distingue. Hemos viajado por ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil, cada una con su arquitectura única y rica vida cultural. Visitamos los encantos de la Amazonía y descubrimos la majestuosidad de las Islas Galápagos. También nos adentramos en la belleza de la costa y exploramos la riqueza de los parques nacionales como el Yasuní y el Parque Nacional Sangaí. Ecuador no solo es un destino turístico, es un crisol de la diversidad natural y cultural. La conservación de sus ecosistemas y la preservación de las tradiciones indígenas son pilares fundamentales para mantener la riqueza de esta nación. La promoción de un turismo sostenible es crucial para salvaguardar estos tesoros para las generaciones venideras. Esta exploración nos ha permitido descubrir la riqueza de Ecuador, pero también nos ha recordado la responsabilidad que compartimos en su conservación y respeto. Cada rincón de este país nos ha brindado una nueva lección, una nueva visión, y nos ha dejado con la sensación de asombro y gratitud por la belleza que la naturaleza y la historia ofrecen en cada paso. En la diversidad de Ecuador, hemos encontrado la verdadera riqueza, invitándonos a protegerla, celebrarla y compartirla con el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like,
compartir con amigos y familiares este vídeo para que no se pierdan ninguna de estas aventuras. Hasta la próxima.